Repito, el título de este discurso es Bogotá es la capital de la transformación social. Queridas compañeras y queridos compañeros, me siento a gusto de volver a estas calles y plazas que recorrí una y otra vez cuando en mi condición de estudiante en uno de los colegios de este sector, al terminar las clases, salíamos con mis compañeras y compañeros a trabajar con la gente en los barrios populares, a hacer labor política o a protestar en la movilización por cada una de las tantas injusticias y necesidades que tenía y tiene la población de esta gran ciudadela de nuestra capital. Kennedy fue para mí la escuela de mi primera formación política. De mi sensibilidad hacia los sectores populares, las comunidades y sus padecimientos, las luchas cotidianas por la dignidad. Por eso siempre recuerdo con alegría y diría con nostalgia esas primeras luchas que marcaron definitivamente mi existencia y sensibilidad políticas. En estas calles aprendí el significado real de la palabra solidaridad, del coraje para asumir posiciones de confrontación al poder autoritario, del compromiso con el pueblo, de la generosidad y la grandeza que requieren la búsqueda del cambio real de nuestra sociedad. Este fue el territorio en el que venimos a vivir con mi familia, luego de que mis padres vivieran en el barrio Policarpas a la Barrieta, junto a los campesinos venidos del desplazamiento por la violencia de los años 60. Este fue el territorio también donde en una de las grandes avenidas, en la mañana del 9 de agosto de 1994, un grupo mixto de militares y paramilitares asesinaron a mi padre, el senador de la República, Manuel Cepeda Vargas, como parte del genocidio contra la Unión Patriótica, un crimen contra la humanidad que marcó la vida política de este país y convirtió la defensa de derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia en ejes irrenunciables de mi vida política. Así que tengo una deuda con Ciudad Kennedy, con su gente, con sus barrios populares, con sus organizaciones y comunidades, que no olvidaré cuando el próximo 7 de agosto asuma el cargo de presidente de la República y jefe de Estado. No olvidaré. No olvidaré estos barrios, su historia y sus luchas. No olvidaré a las madres cabezas de hogar que salían temprano a trabajar por su familia, por sus hijos. No olvidaré a los jóvenes que conocí y que tuvieron que sacrificar, muchos de ellos, su vida por no tener futuro.
No olvidaré a la gente a la que nos debemos en primer lugar, al pueblo colombiano y al pueblo de Ciudad Kennedy de Bogotá. Y cuando obtengamos nuestro triunfo en el programa del segundo gobierno progresista, les garantizo que estarán los sueños, las aspiraciones, los proyectos y las ideas de la gente de estos barrios y de tantos barrios periféricos o de ciudadelas olvidadas que hay en esta gran ciudad. Por ella es que nosotros trabajamos y luchamos. Como parte de mi formación política, considero que la historia de nuestras luchas personales y sociales son la fuente de nuestro crecimiento como seres humanos. Debemos cultivar esa memoria de las luchas sociales como acto de resistencia política y sobre todo como referente esencial para el cambio de conciencia que requiere la transformación social. La revolución de las conciencias es la revolución social, compañeras y compañeros. Las luchas populares en Kennedy han sido parte de la gran movilización social que ha acontecido en nuestra ciudad capital. Bogotá ha sido a lo largo del tiempo el corazón de las grandes movilizaciones populares que han marcado el rumbo del país y de su cambio histórico. En sus calles se ha escrito una y otra vez la historia de la dignidad y la resistencia de nuestro pueblo. Aquí estalló la indignación popular el 9 de abril de 1948, cuando ocurrió el asesinato del gran líder del pueblo colombiano, Jorge Eliezer Gaitán. Cuando se intentó destruir la esperanza de las mayorías, pero que terminó siendo el comienzo de una conciencia popular que cambió para siempre la vida política del país. Aquí se levantaron las y los estudiantes los días 8 y 9 de junio de 1954, enfrentando la represión y poniendo sus vidas y su sangre para defender la democracia y la libertad. Aquí, en estas calles, el 14 de septiembre de 1977, el pueblo protagonizó el gran paro cívico nacional, una rebelión social contra la exclusión y la injusticia, en la que yo mismo participé y tuve protagonismo como líder estudiantil, junto a miles de trabajadores, trabajadoras y habitantes de los barrios populares. Aquí, durante décadas, se hicieron las movilizaciones por la paz, por la defensa de la vida y la salida política del conflicto armado. Y aquí, en el año 2021, la ciudad volvió a hablar con la fuerza de la historia. Las calles se llenaron de jóvenes, de mujeres, de trabajadores, de comunidades populares que dijeron basta. El llamado estallido social no fue un accidente. Fue la expresión acumulada de la desigualdad y la falta de futuro para millones de colombianas y colombianos. Fue la expresión política organizada de las juventudes de los barrios populares que ocuparon el espacio público para reclamar futuro, dignidad y reconocimiento.
No fue vandalismo ni caos como ahora nos quieren convencer el de los muchachos y muchachas de la primera línea. Fue una interpelación política organizada, profunda, a un modelo que les niega oportunidades, derechos y horizonte de vida a millones de jóvenes en la periferia de los centros urbanos. Esta ciudad ha sabido ir forjando el poder constituyente contra la resignación a la violación de derechos humanos, la acción contra la pobreza y la desigualdad social, la defensa de los procesos de paz. Y precisamente por ser territorio urbano de grandes movilizaciones sociales, Bogotá se ha ido convirtiendo también en el escenario de lo que llamo la revolución ética, del cambio de conciencia que se ha ido produciendo en todo el país. Desde Bogotá sin hambre en 2004, la ciudad empezó a demostrar que gobernar con justicia social no es una utopía. Y con Bogotá Humana, que encabezó nuestro presidente Gustavo Petro, con Bogotá Humana, cuyo alcalde fue Gustavo Petro, que no pudieron destituir a la fuerza con el acompañamiento popular. Con Bogotá Humana se produjo un punto de quiebre histórico. Se probó que era posible gobernar poniendo la vida en el centro, que por el bien de todas y todos, primero los pobres, que es necesario ampliar permanentemente los derechos, fortaleciendo lo público, que se puede hacer crecer la ciudad sin destruir la naturaleza, y que precisamente es necesario preservar nuestra riqueza natural para garantizar la vida sana de los seres humanos. En fin, que la transformación social puede ser para la prosperidad de todas y todos, lo que aún no entienden en la extrema derecha de este país. Esa experiencia progresista en el gobierno de la ciudad, junto con otras administraciones con la misma orientación en otras ciudades de Colombia, dejó aprendizajes, capacidades y una transformación política que no puede borrarse y que hoy debemos seguir desarrollando como la experiencia y el poder social que nos ha convertido en gobierno nacional. Esa experiencia y riqueza de la construcción del poder popular es la base social y cultural de nuestro segundo gobierno progresista. Que no les quepa duda, elegiremos este año con el apoyo mayoritario de la ciudadanía bogotana. En resumen, el camino que hemos recorrido en síntesis, el camino que hemos recorrido en estas décadas
no ha sido, como ustedes saben, ni corto ni fácil. Ha sido el camino de un pueblo que pasó de la movilización y la resistencia popular al gobierno de la ciudad capital y de allí al gobierno nacional. Ese tránsito no fue casual, fue el resultado de décadas de lucha social, de organización popular y de construcción paciente y colectiva desde los barrios, las localidades y los territorios. Y con la... ¡Apaguen la luz! ¡Apaguen la luz! Y con la gente siempre, con la gente siempre. Fue con la acumulación de esas luchas sociales, de haber formado mujeres y hombres como líderes comunitarios, con la experiencia concreta de transformar la vida en los barrios populares, que logramos construir gobiernos locales progresistas y programas sociales que pusieron por primera vez en el centro a la gente, a las mayorías excluidas. Por lo tanto, nuestro camino no es el de haber importado ningún modelo extranjero de ninguna parte. Lo nuestro ha sido el ejercicio auténtico y soberano al lado de las luchas populares y la historia del pueblo colombiano. Y fue precisamente desde esa experiencia de gobierno local que aprendimos a gobernar el país, a gobernar con responsabilidad, con sensibilidad social y para todas y todos. Por eso, la historia de la lucha social en Bogotá no es un capítulo marginal, está en el corazón mismo de lo que ha sido el gobierno del cambio en Colombia. Bogotá ha sido laboratorio, escuela y motor de las transformaciones que hoy vive el país. Aquí se ensayaron políticas que demostraron que otra forma de gobernar sí es posible. Y precisamente por estas razones, Bogotá seguirá estando en el centro de la política nacional y en el centro de nuestro programa y del programa del segundo gobierno del cambio. Bogotá no es solo la capital administrativa del país, es un referente político, social y ético de la transformación. Basta analizar simplemente las políticas centrales de la Bogotá humana y compararlas con las políticas del gobierno del pacto histórico para comprender que existe una línea de continuidad y coherencia política entre una y otra. No improvisamos. Profundizamos un proyecto histórico de justicia social, democracia y dignidad. Así como hizo la alcaldía de Gustavo Petro en la ciudad, el gobierno del cambio ha demostrado con hechos, resultados concretos, que gobernar para las mayorías no solo es posible, sino absolutamente necesario.
Ambos gobiernos, desde la alcaldía y el poder ejecutivo, han trabajado para reducir la pobreza y la desigualdad, para elevar los ingresos de los hogares que hoy tienen un salario vital y no simplemente un salario mínimo, para ampliar el acceso a la educación, a la vivienda digna, al agua, a los derechos fundamentales a la vivienda que durante décadas fueron mezquinamente negados. Ese es nuestro legado, esa es nuestra tradición, esa es nuestra experiencia y esa es la base sólida sobre la cual vamos a seguir avanzando con el pueblo para profundizar el cambio y hacer de Colombia un país más justo, democrático y verdaderamente incluyente. Lo he dicho con claridad y quiero reiterarlo en esta plaza. Mi gobierno será el gobierno de defensa firme de las transformaciones sociales ya emprendidas. Pero será también el gobierno de su consolidación y ampliación. No venimos a administrar lo existente, venimos a profundizar las reformas y a acelerar las transformaciones sociales que el país clama con urgencia. El nuestro será un gobierno que impulse, como lo he dicho, 3 grandes revoluciones para hacer irreversible el cambio social. La revolución ética, para contrarrestar y liquidar la corrupción, la impunidad y el uso privado del Estado y los recursos públicos. La revolución social y económica para garantizar justicia social, redistribución de la riqueza y prosperidad para todos. Y la revolución política y democrática para ampliar definitivamente la participación ciudadana y devolverle al pueblo el poder constituyente. Durante décadas, el Distrito Capital ha sido organizado bajo un modelo urbano que privilegia la especulación inmobiliaria, la rentabilidad privada y la captura de la renta pública y las zonas urbanas para intereses privados. Ese modelo ha producido segregación social, pobreza, expulsado a la periferia a quienes sostienen la ciudad con su trabajo cotidiano. Frente a esa realidad, en las próximas semanas, como pacto histórico, presentaremos propuestas programáticas para que Bogotá continúe avanzando en su transformación y su consolidación como una ciudad justa. Vamos a presentar como pacto histórico, junto a nuestras candidatas, candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado, ¡Viva Guaira! el proyecto de un gran pacto por Bogotá. Pacto ciudadano para cambiar definitivamente el rumbo de la exclusión, construir una ciudad que ponga la vida en el centro de la planificación urbana y de la construcción del territorio. Un pacto que parta de una convicción profunda. La ciudad no es una mercancía ni un bien privado.
La ciudad es un espacio vital y democrático que nos pertenece a todas y todos los ciudadanos. El desarrollo de la ciudad no se restringe a garantizar servicios públicos individuales. Significa democratizar la planificación urbana, reconocer la autogestión barrial, la auditoría de los recursos públicos, fortalecer lo comunitario y garantizar que la ciudad se piense y construya para quienes la habitan y la cuidan todos los días. Significa reconocer y garantizar los derechos fundamentales de la gente, el derecho a la movilidad, el derecho al hábitat y a la vivienda, el derecho a la soberanía alimentaria y a la alimentación, los derechos a la educación y por supuesto a la salud. Al trabajo, la reforma al trabajo. Como parte de los programas de nuestro gobierno, me comprometo ante ustedes, me comprometo con la ciudadanía bogotana a impulsar en diálogo con las autoridades distritales y con los movimientos sociales un programa que continúe el camino de hacer de esta gran ciudad la Bogotá humana que soñamos, donde la dignidad, la igualdad y la vida esté en el centro de todas las decisiones políticas. Compañeras y compañeros, hoy comienzo mi recorrido electoral por Bogotá. Visitaré localidades, barrios, plazas, calles, en diálogo con la ciudadanía, para exponer nuestro programa, para presentar a nuestras figuras políticas, grandes figuras políticas, candidatas a la Cámara de Representantes y al Senado, y para pedirles que el 8 de marzo votemos 3 veces pacto. Por nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República, por nuestras candidatas y candidatos a la Cámara de Representantes, por mí en la consulta del Gran Frente Democrático, que me llevará el próximo 7 de agosto a encontrar y abrazar en la puerta del Palacio de Nariño a nuestro presidente Gustavo Petro y a asumir el relevo para iniciar el segundo gobierno de la transformación histórica y social de Colombia. ¡Que viva, compañeras y compañeros, Bogotá, capital de resistencia, dignidad y transformación social! ¡Que viva el pacto histórico, el gobierno del cambio y el presidente Gustavo Petro! ¡Que viva Colombia, patria libre, digna, soberana! Nunca nos dejaremos mancillar ni intervenir por una potencia extranjera.